¿Alguna vez te has preguntado por qué la sal aparece en la Biblia con tanta frecuencia? No estamos hablando de un simple condimento de cocina. Estamos hablando de un elemento que en la antigüedad valía tanto como el oro, que servía para cerrar tratados, sellar pactos eternos y maldecir tierras enteras. Desde sacrificios rituales hasta maldiciones que condenaban una ciudad a la infertilidad, la sal ha sido mucho más que un mineral. Fue usada como arma, como símbolo y como señal de permanencia. En la Roma imperial se pagaba con sal. En el mundo hebreo, ningún sacrificio podía ofrecerse sin ella. Y en el mundo antiguo, compartirla con alguien te convertía en su aliado o en su prisionero para siempre. En este video vamos a desenterrar el verdadero poder de la sal, su valor histórico, sus usos militares, religiosos y diplomáticos, y cómo un grano blanco y pequeño terminó marcando la historia de imperios, religiones y civilizaciones enteras. Prepárate para descubrir el viaje oculto de la sal a través de los siglos. Un viaje que empieza en las minas del desierto y termina en los textos más antiguos de la humanidad. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿conocías el poder simbólico de la sal en la antigüedad? La historia de la sal es tan antigua como la civilización misma. Mucho antes de que existieran monedas, bancos o bolsas de valores, la sal ya era una forma de riqueza. Su capacidad para conservar alimentos la convertía en una herramienta vital para la supervivencia en tiempos en los que no existía refrigeración. Por eso, en muchos momentos de la historia, la sal no solo se intercambiaba, se veneraba. En el antiguo Egipto, la sal era usada en rituales religiosos, pero también en procesos de momificación. Era considerada un agente de purificación y preservación. Su simbolismo estaba tan ligado a la eternidad que era común encontrarla en tumbas, acompañando a los muertos en su viaje al más allá. En Mesopotamia, las ciudades cercanas a las marismas producían sal que luego se transportaba en caravanas por rutas que cruzaban el desierto. Este comercio fue tan importante que algunas ciudades se desarrollaron exclusivamente alrededor del tráfico de sal. Para muchos pueblos nómadas, una bolsa de sal podía valer más que una joya. La palabra salario proviene del latín salarium, que hacía referencia a la porción de sal que recibían los soldados romanos como parte de su paga. Esa sal, más allá de su valor económico, servía para sazonar, conservar e incluso desinfectar heridas. Era literalmente vida en forma de cristales. En la China imperial, el monopolio de la sal era controlado directamente por el emperador. Su venta estaba tan regulada que las guerras por su control eran frecuentes. En África, caravanas de camellos cruzaban el Sahara para transportar bloques de sal desde el norte hacia el corazón del continente, intercambiándolos por oro. Sí, oro por sal, gramo por gramo. Pero la sal no era solo comercio. En muchas culturas antiguas tenía un papel sagrado. Los hebreos, por ejemplo, la incluían en cada sacrificio ofrecido a Dios. En otras religiones, era símbolo de fidelidad y permanencia. En el mundo grecorromano, se usaba para sellar pactos, proteger templos e incluso como barrera contra espíritus impuros. Una sustancia que no se marchita, que no se corrompe, que resiste el tiempo y purifica lo que toca. ¿Cómo no iba a convertirse en símbolo de lo eterno? Y así, mientras los imperios se alzaban y caían, la sal permanecía, un pequeño cristal blanco que no solo sazonaba la comida, sino también las ideas, las creencias y las estructuras del poder humano. Su valor estaba en su función, su poder en su permanencia. En la cultura del antiguo Israel, la sal ocupaba un lugar especial. No era un simple ingrediente de cocina ni un bien comercial valioso. Era un elemento cargado de significado ritual, legal y simbólico.
De hecho, ningún sacrificio podía presentarse ante Dios sin sal. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, se establece una norma que parece sencilla, pero encierra un simbolismo profundo. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios. Aquí no se trata solo de sabor. La sal, en este contexto, actúa como símbolo de purificación, incorruptibilidad y permanencia. Era una forma de señalar que lo ofrecido estaba preservado, sin corrupción, consagrado. Cada ofrenda debía llevar sal como testimonio de un pacto eterno entre el pueblo y su Dios. En Números 18, versículo 19, aparece una expresión aún más específica: pacto de sal perpetuo. Esta frase se usaba para referirse a compromisos inquebrantables, duraderos en el tiempo, inmunes a la corrupción. En un mundo donde casi todo se descomponía rápidamente, la sal era el símbolo perfecto de lo que no se echaba a perder. Por eso se la usaba para sellar pactos duraderos, tanto entre personas como entre una nación y su divinidad. Pero ¿de dónde viene esta idea? En el cercano Oriente Antiguo, sellar un pacto con sal era algo común. Comer juntos pan y sal era sinónimo de confianza mutua. Una traición después de haber compartido sal no solo era una falta moral, era una afrenta que podía desencadenar guerras. En muchos casos, ese pequeño acto de compartir sal era tan poderoso como un documento sellado. En los templos de Israel, el uso de la sal también marcaba los límites entre lo puro y lo impuro. El altar era un lugar donde no podía haber corrupción, y la sal ayudaba a reforzar esa idea. Su uso estaba normado, ritualizado, sacralizado. Pero no se trataba de magia ni superstición. Era una representación material de un principio invisible: la fidelidad al pacto, la integridad del acto, la permanencia del compromiso. La sal también se usaba para marcar los alimentos que eran consagrados. Un animal ofrecido debía ser rociado con sal antes de ser quemado en el altar. De este modo, el acto de ofrecer se volvía completo. Era cuerpo, pero también intención. Era materia, pero también símbolo. En resumen, la sal en Israel era mucho más que un elemento culinario. Era un lenguaje, un recordatorio visible de algo invisible, una señal silenciosa de que lo que se estaba haciendo debía hacerse con integridad. Y como veremos más adelante, ese simbolismo trascendió generaciones y fronteras, extendiéndose más allá de Israel y dejando su huella en culturas vecinas y prácticas diplomáticas ancestrales. A lo largo de la historia, la sal no solo fue usada en rituales o como símbolo de pacto. En muchos casos también fue una herramienta de guerra, un símbolo de victoria o de condena perpetua. En el mundo antiguo, cuando una ciudad era destruida por completo, se esparcía sal sobre sus tierras, no por superstición, sino como una señal clara y definitiva. Aquí no volverá a crecer nada. Era un castigo visible, una forma de marcar el terreno como maldito, estéril, acabado para siempre. Este acto aparece reflejado en textos como Jueces 9, versículo 45, cuando Abimelec, tras conquistar la ciudad de Siquem, la arrasó, la sembró de sal. El mensaje era claro: esa tierra ya no sería fértil, ni física ni simbólicamente. El enemigo no solo era derrotado, su recuerdo quedaba condenado al olvido. La sal, en este contexto, representaba el corte total del ciclo de vida. En el Valle de la Sal, un lugar que aparece mencionado varias veces en los libros históricos del Antiguo Testamento, se libraron batallas cruciales. David derrotó a 18,000 edomitas en ese valle, y más tarde, Amasías, rey de Judá, repitió una hazaña similar. ¿Pero por qué ese valle se llamaba así? Probablemente porque era una región rica en depósitos salinos,
situada al sur del Mar Muerto. Pero más allá de lo geográfico, el nombre adquirió un peso simbólico. El Valle de la Sal no era solo un lugar físico, sino un escenario donde se sellaban victorias definitivas, donde la sal no servía para preservar, sino para recordar que ese lugar había sido escenario de juicio. En los códigos legales del antiguo Israel y de pueblos vecinos, la sal también aparece como marcador de justicia. Por ejemplo, en Deuteronomio 29, versículo 23, se habla de la maldición sobre las tierras de Sodoma y Gomorra, diciendo que quedaron cubiertas de azufre y sal, sin posibilidad de cultivo, como señal eterna del castigo divino. La combinación de fuego y sal simbolizaba un doble juicio, uno visible e inmediato y otro invisible, pero duradero. En muchos sentidos podríamos decir que la sal era un lenguaje militar, una forma de comunicar sin palabras que algo se había terminado, que no había vuelta atrás, que lo que fue ya no sería. Y al igual que una espada puede proteger o destruir, la sal podía bendecir o maldecir. La misma sustancia que sellaba pactos de paz podía usarse para arrasar ciudades enemigas. La paradoja de la sal reside en eso, en su capacidad de ser símbolo de vida o de muerte. Y es precisamente esa dualidad la que la convirtió en uno de los elementos más potentes del mundo antiguo. Para comprender en profundidad el significado de la sal en la Biblia, es fundamental mirar más allá de Israel y explorar su papel en el contexto cultural más amplio del antiguo cercano Oriente. Porque lo cierto es que la sal no era solo un símbolo ritual entre los hebreos, sino que su poder simbólico atravesaba fronteras, religiones y lenguas. En los pueblos semíticos, moabitas, edomitas, arameos y fenicios, la sal también se usaba como instrumento de alianza. En muchas regiones, el acto de compartir pan y sal con otro hombre sellaba un pacto más fuerte que cualquier documento. Comer sal juntos era comprometerse a no traicionarse jamás. Era prometer protección, fidelidad y respeto mutuo. Y romper ese pacto era considerado un crimen de máxima gravedad. A este acto se le conocía como el Pacto de Sal, y su fuerza simbólica era tal que se respetaba incluso entre enemigos. En algunas culturas árabes tradicionales, esta práctica se ha mantenido viva hasta tiempos recientes. Comer con alguien un alimento sazonado con sal era garantizar su seguridad. Incluso si se trataba de un forastero, un bandido o un rival, una vez que se había compartido la sal, la traición quedaba prohibida, y esta norma no escrita se cumplía como si hubiese sido tallada en piedra. Se cuenta la historia de un comerciante occidental que, al verse perdido en tierras hostiles del desierto, pidió refugio en una tienda nómada. El dueño, conocido por ser ladrón y asesino, le recibió con pan y sal. El extranjero, sabiendo lo que significaba ese gesto, aceptó el alimento. Desde ese momento, aquel que pudo haber sido su verdugo, se convirtió en su guardián, lo protegió toda la noche y lo escoltó al amanecer hasta su destino. ¿La razón? El pacto de sal, una tradición más fuerte que la ley. Este tipo de relatos no eran raros. En Oriente Medio, la sal representaba algo sagrado. La palabra dada, la alianza sellada, el respeto entre iguales, era un símbolo material de una obligación invisible. En muchas crónicas antiguas, los tratados entre reinos se cerraban con banquetes donde la sal era el elemento clave del menú, no por sabor, sino por significado. Una vez compartida la sal, la palabra dada no podía ser revocada. El incumplimiento del pacto se consideraba no solo traición política, sino una transgresión espiritual. Es probable que este trasfondo cultural haya influido profundamente en el uso que el pueblo hebreo dio a la sal, y también en cómo las escrituras utilizan este elemento para hablar de pactos perpetuos o irrevocables,
porque en un mundo sin contratos legales como los de hoy, la sal era la firma silenciosa de un acuerdo entre personas, clanes o naciones. Y eso nos lleva a una de las frases más intrigantes de Jesús. Cuando Jesús pronunció aquella frase que ha atravesado siglos, «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba usando una metáfora al azar. Sus palabras, como todo en su contexto cultural, estaban cargadas de múltiples significados que su audiencia entendía de inmediato, pero que hoy se nos escapan si no exploramos el mundo en el que fueron dichas. Para un judío del siglo I, la sal no era solo un ingrediente, era símbolo de pacto, fidelidad, pureza, permanencia y valor. Era un bien esencial en su vida cotidiana y un elemento ritual con profundas raíces en las tradiciones de Israel. Jesús no necesitaba explicar mucho. Aquella frase bastaba para activar un mapa mental lleno de asociaciones históricas y culturales. En primer lugar, decir que alguien es la sal de la tierra implicaba que su presencia conserva, purifica y da valor al mundo. Así como la sal preserva los alimentos para que no se corrompan, el papel de esas personas sería preservar los valores esenciales de la sociedad, ser el elemento invisible que protege lo que merece ser conservado. Pero también estaba el eco del pacto de sal. Aquellas palabras podían ser interpretadas como una referencia directa al compromiso eterno entre Dios e Israel, o entre el Maestro y sus discípulos. Un recordatorio de que lo que se había sellado no podía romperse sin consecuencias. En el contexto grecorromano, donde Jesús y sus discípulos vivían bajo el dominio del Imperio Romano, la sal también era sinónimo de salario, de lealtad militar, de pureza. Los soldados romanos recibían parte de su paga en sal. De ahí proviene el término salarium, que más tarde daría origen a la palabra salario. Por tanto, Jesús no solo estaba hablando a los hebreos, sino también a un mundo mestizo, donde lo judío y lo romano coexistían, y su mensaje tenía fuerza para ambas culturas. Pero la frase no terminaba ahí. Jesús también advirtió: «Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Desde el punto de vista histórico, esto también tenía sentido. En la región del Mar Muerto, algunas sales eran impuras, mezcladas con otros minerales, y con el tiempo perdían su capacidad de salar. Cuando eso ocurría, se desechaban, no tenían valor alguno. La advertencia era clara: no basta con tener un símbolo poderoso si se ha vaciado de su esencia. Jesús utilizó una frase simple, cotidiana, pero cargada de profundidad histórica y cultural. No se trataba de magia, ni de esoterismo. Era un llamado a recordar el verdadero valor de la sal como metáfora de compromiso, integridad y utilidad en la sociedad. Y lo más fascinante es esto: miles de años después, seguimos repitiendo esa frase, sin comprender del todo el mundo que había detrás de ella. Aunque la Biblia ha sido uno de los textos que más ha contribuido a fijar el simbolismo de la sal, no fue el único. En casi todas las civilizaciones antiguas, la sal tuvo un papel destacado, no solo por su valor práctico, sino también por su profunda carga simbólica. Su capacidad de preservar, purificar y no corromperse la convirtió en un emblema casi universal de la permanencia y lo sagrado. En la antigua Grecia, la sal era ofrecida a los dioses en los altares. Se creía que purificaba los sacrificios, y los griegos incluso comenzaban sus banquetes con una pequeña ofrenda de sal. En Roma, los tratados de paz solían incluir una ceremonia simbólica en la que se compartía pan y sal, reafirmando el compromiso entre los pueblos. En Japón, la sal se utiliza tradicionalmente en los rituales del sintoísmo para purificar espacios y personas. No es raro ver pequeños montículos de sal a la entrada de templos o incluso de negocios como símbolo de limpieza espiritual. En la India,
Los hindúes consideran la sal un símbolo de la vida, y romper la promesa de sal, al igual que en Medio Oriente, se considera una traición. El Islam también refleja el respeto por este mineral. El profeta Mahoma aconsejaba iniciar y finalizar las comidas con un poco de sal, como símbolo de agradecimiento y equilibrio. En la Edad Media europea, derramar sal accidentalmente se consideraba un presagio de mala suerte, quizás porque en un tiempo en que la sal era cara y escasa, perderla era símbolo de descuido. De ahí nace la tradición de lanzar un poco de sal sobre el hombro izquierdo para alejar el mal. Una superstición que, curiosamente, aún sobrevive en muchos hogares modernos. Incluso en la alquimia, el sistema esotérico que buscaba transformar la materia y el espíritu, la sal era uno de los 3 elementos fundamentales junto al azufre y el mercurio. Representaba el cuerpo, lo estable, lo que permanece. Era el principio de concreción, el soporte del alma y del espíritu. En resumen, la sal era un puente entre el mundo físico y el simbólico, lo tangible y lo invisible. Era usada para dar sabor, sí, pero también para dar sentido. Y es curioso, cuanto más antiguo es el testimonio cultural, mayor es el respeto hacia este mineral. Allí donde la vida humana era frágil, perecedera, limitada, la sal era la garantía de lo duradero. Por eso fue sagrada, por eso fue temida, por eso fue objeto de pactos, de rituales, de guerras. Y aunque hoy la compremos en paquetes por centavos, olvidamos que durante milenios fue una de las sustancias más preciosas de la humanidad, no solo por lo que hacía, sino por lo que representaba. Hoy, la sal parece haber perdido su mística. La encontramos en cualquier supermercado apilada en estantes, vendida en envases plásticos, con diferentes etiquetas: marina, yodada, refinada. Pero detrás de esa cotidianidad aparente sigue viva la memoria de un elemento sagrado. Sin que lo notemos, aún conservamos muchos gestos que provienen de su antiguo simbolismo. Compartimos comida con sal en la mesa como signo de hospitalidad. Hablamos de personas con sal y pimienta para referirnos a su carácter sabroso, genuino, sin máscaras. Incluso cuando decimos que alguien vale su peso en sal, estamos repitiendo una expresión que tiene miles de años. En algunas comunidades religiosas, sobre todo en Oriente Medio y África, se siguen realizando pactos con sal, en matrimonios, acuerdos familiares y hasta en negocios, porque aunque no haya contrato de por medio, el gesto de compartir sal sigue teniendo peso legal y espiritual en algunas regiones del mundo. La sal también ha dejado su marca en el lenguaje de la diplomacia. Cuando se busca la reconciliación entre dos pueblos o líderes, a veces se dice: es hora de compartir el pan y la sal. Una frase que alude directamente a los pactos de hospitalidad de la antigüedad. Incluso en el ámbito moderno de la salud y la ciencia, seguimos reconociendo su poder, no solo por sus cualidades antibacterianas o su capacidad de preservar alimentos, también como símbolo de equilibrio. Demasiado poco puede enfermarte, pero en exceso puede matarte. La sal, como la vida, es una cuestión de medida y sabiduría. Hoy quizás no derramamos sal para maldecir un campo, ni la usamos en rituales de sacrificio, pero esa memoria colectiva aún vive. En nuestros gestos, en nuestras expresiones, en nuestras costumbres, porque aunque los imperios han cambiado y los dioses que los pueblos adoraban también, la sal sigue siendo lo que siempre fue, un símbolo de permanencia, de pureza, de pacto, y una advertencia silenciosa para quienes olvidan el valor de lo invisible. Ahora que conocemos la historia, el simbolismo y el poder de la sal a través de las culturas, las escrituras y el tiempo, la pregunta es inevitable. ¿Qué representa para ti hoy ese pequeño cristal blanco? La sal fue moneda, fue medicina, fue pacto y fue castigo. Marcó la fidelidad entre pueblos,
la pureza de las ofrendas y la maldición de los campos destruidos. Fue utilizada por profetas, por reyes y por Jesús mismo como una imagen cargada de sentido. Y aunque hoy parezca simple y ordinaria, su legado permanece como un susurro antiguo que nos habla de responsabilidad, integridad y compromiso. Jesús no dijo, ustedes deberían ser como la sal. Dijo con firmeza, ustedes son la sal de la tierra. Y eso no es una sugerencia, es una declaración, un llamado, una carga, porque si la sal pierde su esencia, ya no sirve para nada. En un mundo que se descompone por la mentira, la corrupción y la indiferencia, ¿dónde están aquellos que preservan lo bueno? ¿Dónde están los que aún sellan su palabra con fidelidad? Los que no se contaminan, aunque vivan entre multitudes contaminadas. Tal vez hoy la batalla no está en un valle cubierto de sal, ni en un templo con altares, ni en una alianza entre reinos. Tal vez la verdadera batalla es invisible, íntima, cotidiana, y es ahí, en medio de todo eso, donde tu papel como sal de la tierra cobra sentido. Porque la sal no necesita aplausos, solo necesita estar presente y hacer lo que tiene que hacer. Ahora te invito a compartir este mensaje. No guardes esta historia solo para ti. Haz que más personas descubran el profundo significado que se esconde en lo más simple. Deja en los comentarios esta frase, que nunca se me olvide lo que soy, sal de la tierra. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Haz clic ahora en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte los próximos videos donde exploramos la historia, los símbolos y las verdades ocultas en las escrituras y en el mundo antiguo. Dale like si este video te enseñó algo nuevo y compártelo con alguien que necesite redescubrir el valor de lo esencial. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.